El cazador de las sombras, Sun Jinwoo en Nanatsu no Taizai y la ira de Zeldris. Я единственный в огне, кто читает свои сны. Поклоняюсь темноте. Cuando la oscuridad choca contra las sombras, incluso el suelo de Britania tiembla, el aire se volvió insoportable. Zeldris descendía como un meteorito envuelto en pura energía demoníaca. Sus ojos rojos ardían con rabia. Tú. Rugió, apuntando su espada hacia Jinwoo. ¿Te atreves a robar el poder de los demonios, humano miserable? Jinwoo lo observó con calma, aunque por dentro sentía el peso de aquella presencia. No era un enemigo común. Zeldris no solo irradiaba magia, sino la herencia directa del rey demonio. Las sombras detrás de Jinwoo se agitaron, como si presintieran el choque que estaba por venir. No robé nada, respondió con voz firme. Solo tomé aquello que cayó ante mi espada. Si tus soldados no pudieron resistir, entonces no merecían su poder. La ira de Zeldris alcanzó un punto crítico. Silencio. Te arrancaré esas sombras y las devolveré al abismo. En un instante, desapareció. Los pecados apenas pudieron reaccionar. Es rápido, exclamó King. Jinwoo levantó su daga y, en el mismo segundo, el choque ocurrió. El impacto entre ambos fue tan brutal que el suelo se partió en dos, levantando rocas y polvo por todo el bosque. Van silbó, impresionado. TCH, ¿cómo rayos vamos a meternos en medio de eso? Meliodas, en cambio, no apartaba la mirada. Había algo en Jinwoo que lo inquietaba. Ese tipo, pelea con una ferocidad distinta. No es magia, no es ki, es como si sus propias sombras pelearan con él. El poder de Zeldris. Con un grito feroz, Zeldris liberó una ola de magia oscura que arrasó con árboles y montañas cercanas. Piedad. Vociferó, desatando la fuerza de su mandamiento. Las sombras alrededor de Jinwoo temblaron, y por un instante parecieron disolverse. Elizabeth cubrió su boca, horrorizada. Su mandamiento está afectando incluso a las almas de las criaturas de Jinwoo. Pero el cazador solo sonrió. Sus ojos brillaron en un tono violeta profundo. Interesante, veamos si puedes resistir esto. Alzó una mano. De las grietas del suelo, cientos de sombras se levantaron de golpe. Caballeros caídos, demonios, bestias y gigantes formaron un ejército negro que cubrió la vista del campo. Los ojos de Zeldris se abrieron con furia. ¿Te atreves a desafiarme con cadáveres? Jinwoo dio un paso al frente. No son cadáveres. Son mi ejército. Y contigo, Zeldris, tendré un nuevo general. La batalla apenas comenzaba. Sombras contra demonios. El rugido de Zeldris retumbó en todo el bosque, y su magia oscura se expandió como un manto de fuego negro. Los árboles se desintegraban, las piedras se quebraban, y hasta el aire se volvió pesado. Frente a él, el ejército de Jinwoo se alzó con disciplina sobrenatural. Caballeros con armaduras de sombras, bestias de cuatro patas, gigantes envueltos en oscuridad. Y en el centro, Ygritte, el caballero rojo, levantó su espada preparado para dar la orden. Avancen. La voz de Jinwoo fue firme, casi helada. El ejército respondió con un rugido de miles de gargantas que no estaban vivas. El primer choque Zeldris cargó como un relámpago carmesí, partiendo en dos a la primera fila de sombras con un solo corte. La energía demoníaca de su espada era tan brutal que evaporaba las sombras como si fueran humo. No son rivales para mí. Bramó. Pero entonces, los cuerpos que había destruido comenzaron a recomponerse, uniéndose otra vez bajo el manto oscuro. De inmediato, se levantaron y atacaron de nuevo, como si su voluntad nunca pudiera apagarse. Van silbó con los ojos abiertos. TCH, eso ya da miedo. El bastardo no se rinde ni aunque lo corten en pedazos. Diane apretó el martillo, incómoda. Es un ejército inmortal. Meliodas frunció el ceño. No es inmortal. Él los mantiene con su poder. Si lo derrotan, todos caerán. Elizabeth, sin embargo, miraba con preocupación. Pero, ¿qué clase de humano puede controlar todo eso? Jinwoo vs. Zeldris. En medio del caos, Jinwoo apareció justo frente a Zeldris, cruzando sus dagas negras contra la espada demoníaca. El choque liberó una onda expansiva que mandó volando a decenas de sombras y quebró la tierra bajo sus pies. Tus soldados no valen nada, dijo Zeldris con frialdad, presionando su espada contra las dagas. Jinwoo sonrió apenas. No necesitas reconocerlos. Solo necesitan obedecerme.
De pronto, Ygritte cayó desde el aire, interponiéndose con un tajo feroz contra Zeldris. El demonio lo detuvo con una mano envuelta en oscuridad, y con la otra empujó a Jinwoo hacia atrás. El campo se llenó de explosiones de magia negra y gritos de sombras renaciendo. Los pecados observan. King, con el ceño fruncido, levantó Chastity-Fall. Meliodas, ¿de verdad vamos a quedarnos mirando? Ese tipo podría destruir todo el bosque. Meliodas guardó silencio. Sus ojos dorados brillaban con seriedad. Aún no. Quiero ver qué tan lejos puede llegar. Van lo miró, incrédulo. ¿Hablas en serio? Ese loco podría matarlos a todos. Meliodas sonrió con un aire sombrío. Precisamente, quiero ver si ese cazador puede realmente enfrentarse a un demonio de nivel real. Zeldris liberó una ola de oscuridad, Jinwoo invocó nuevas sombras para cubrirla, y el choque de ambos poderes iluminó la noche con destellos violetas y negros. La verdadera batalla apenas empezaba. El rugido del rey demonio, la respuesta de las sombras. La batalla había convertido el bosque en un mar de cráteres y polvo. Sombras regenerándose una y otra vez. Explosiones demoníacas que destrozaban hectáreas enteras de terreno. Zeldris, jadeando levemente, limpió la sangre que caía por la comisura de sus labios. Sus ojos rojos brillaban con rabia y excitación. Imposible, un simple humano, ¿cómo puede empujarme de esta manera? Jinwoo, en cambio, seguía erguido, con el mismo semblante implacable. Su sombra proyectaba figuras colosales que se agitaban como bestias enjauladas, listas para atacar. No soy un humano común. Soy un cazador. Y tú, eres solo una presa más. El poder del rey demonio. El aire cambió. Zeldris levantó su espada y, cerrando los ojos, dejó que una energía aún más siniestra lo envolviera. Un aura oscura, densa y carmesí, empezó a retorcerse a su alrededor, como si miles de demonios gritaban al unísono. Elizabeth retrocedió alarmada. No, ese es el poder del rey demonio. Zeldris está usando su gracia oscura. Meliodas apretó los puños, serio. Tonto, si no lo controla, este bosque quedará reducido a cenizas. Van chasqueó la lengua. Y tú sigues sin moverte, capitán. Un círculo negro gigantesco se abrió bajo los pies de Zeldris, expandiéndose como una cicatriz en el suelo. De él emergían columnas de energía demoníaca, distorsionando la realidad misma. Con este poder, te borraré de la existencia, cazador. Rugió Zeldris, su espada envuelta en llamas negras. La invocación del dragón de sombras Jinwoo permaneció impasible. Pero en su interior, supo que la cosa se había vuelto seria. Alzó la mano. Su sombra se expandió, cubriendo hectáreas de bosque, hasta tragarse la luz de la luna. El ejército entero se inclinó ante él, como si supieran lo que iba a invocar. De la oscuridad emergió una forma gigantesca. Un dragón negro, cubierto de escamas hechas de sombra pura, con ojos azules como estrellas. Su rugido hizo temblar los cielos. Los pecados mayores quedaron boquiabiertos. «¡Un dragón!», exclamó Diane, alzando su martillo. «Ese maldito». Van se rascó la nuca, ¿de dónde diablos saca algo así? Meliodas, sin poder evitarlo, sonrió. Interesante. Eso no es cualquier monstruo. El nombre resonó en el aire como un eco antiguo. Kamish, el dragón de sombras, abrió sus fauces y la oscuridad se arremolinó en su garganta, acumulando una energía devastadora. Choque de titanes. Zeldris lanzó un tajo cargado con la energía del rey demonio, lo suficientemente fuerte como para destrozar montañas. Kamish respondió con un rugido y un aliento oscuro que arrasó con todo a su paso. El impacto fue tan brutal que partió el cielo en dos. Ríos se evaporaron, la tierra se hundió, y la onda expansiva alcanzó a los mismos pecados, obligándolos a cubrirse. King gritó, levantando un escudo con Chastity-Fall. Esto no es una pelea, es el fin del mundo. Elizabeth, con lágrimas en los ojos, observaba a Jinwoo firme frente a ese poder devastador. ¿Quién eres en realidad? En medio del choque, Jinwoo sonrió con frialdad, mientras su ejército se alzaba de nuevo. Soy Sun Jinwoo, el monarca de las sombras. El capitán interviene. El estruendo aún resonaba cuando la onda expansiva se disipó. El bosque había desaparecido casi por completo. Solo quedaban cráteres, tierra ardiente y fragmentos de roca flotando por la distorsión del espacio. Zeldris se mantenía de pie, cubierto de sangre pero aún firme, la energía del rey demonio danzando a su alrededor. Kamish rugía desde la retaguardia, extendiendo sus alas negras de sombra que bloqueaban incluso la luz de las estrellas. Sun Jinwoo alzó la mano, calmando a su dragón. Su mirada seguía clavada en Zeldris. ¿Ves? No eres el único heredero de un poder supremo. Zeldris apretó los dientes.
Te voy a arrancar de este mundo, impostor. Se lanzó hacia adelante, su espada cargada con un tajo capaz de fracturar la realidad. La sombra de Meliodas, pero antes de que el golpe alcanzara a Jinwoo, una figura apareció en medio del campo de batalla. Un destello dorado y negro. Una presencia que ambos combatientes reconocieron al instante. La espada de Celdris fue detenida, por la Demon Sword Losbane. Meliodas lo miraba fijamente, su expresión oscura pero tranquila. Ya basta, Celdris. Su voz sonó como un rugido contenido. No permitiré que destruyas Britannia con tu terquedad. Los ojos de Celdris se abrieron de par en par. Hermano. Jinwoo arqueó una ceja, evaluando al nuevo jugador en el tablero. Sintió esa aura híbrida, demoníaca, pero también distinta. Meliodas era peligroso, no cabía duda. Otro monstruo más, murmuró Jinwoo. Este mundo está lleno de sorpresas. El enfrentamiento inevitable. Van, Diane y King observaban desde la lejanía, sin atreverse a interrumpir. Elizabeth estaba paralizada. Tres presencias chocaban en el centro del campo. El monarca de las sombras, el príncipe del inframundo, y el antiguo líder de los 10 mandamientos. El suelo mismo temblaba bajo sus pies. Jinwoo, dijo Meliodas, sin apartar la vista de él. No sé qué eres, ni de dónde saliste. Pero esta pelea acaba aquí. Jinwoo sonrió con frialdad. Si intentas detenerme, entonces también eres mi enemigo. Kamish rugió, alzando su cuello como respuesta a las palabras de su maestro. Celdris retrocedió un paso, con la respiración agitada, pero sin soltar su espada. Hermano, no interfieras. Ese cazador es mío. Meliodas apretó los dientes. No entiendes, Celdris. Este hombre no es alguien a quien puedas vencer solo. Ni siquiera juntos podríamos medirnos contra él sin destruir todo a nuestro alrededor. Jinwoo, al escuchar esas palabras, solo chasqueó los dedos. Su ejército emergió de nuevo, miles de sombras alzándose desde el suelo como una marea oscura. Entonces probemos esa teoría. La colisión. Las tres auras chocaron al mismo tiempo. El poder demoníaco de Celdris, la oscuridad caótica y controlada de Meliodas, y la marea infinita de las sombras de Jinwoo. El cielo se abrió como un espejo roto. Truenos negros y destellos púrpuras atravesaron el aire. Britannia entera tembló bajo ese encuentro imposible. Elizabeth gritó, con lágrimas cayendo por su rostro. Si siguen luchando, este mundo no sobrevivirá. Pero los tres ya habían dado el primer paso hacia la batalla final del capítulo. Colisión de reyes. El aire se volvió insoportable. Cada respiro era fuego, cada paso hacía temblar la tierra. Los tres se miraban en silencio. El capitán de los 7 pecados capitales, el príncipe del inframundo, y el monarca de las sombras. Entonces, el primero en moverse fue Meliodas. El ataque del capitán con una velocidad que ni Celdris pudo seguir. Meliodas apareció frente a Jinwoo. Losbane brilló con un aura negra y dorada, y su filo descendió como un rayo. El golpe fue detenido por las dagas de Jinwoo. La presión fue tan brutal que la tierra bajo sus pies se hundió formando un cráter instantáneo. No eres de este mundo, pero tu energía es igual de podrida que la de mi padre, gruñó Meliodas, empujando con fuerza. No pienso dejar que te apoderes de nada aquí. Jinwoo sonrió, con la calma fría de un cazador. Lo dices como si pudieras detenerme. Chasqueó los dedos y, de las sombras a su alrededor, emergió un ejército completo. Caballeros, bestias y gigantes de guerra. La oscuridad se extendió como una plaga. Celdris, el desesperado Celdris no soportaba verlo. Este bastardo es mío. Rugió, lanzándose contra Jinwoo desde un costado con su espada demoníaca. Meliodas interceptó su movimiento con una patada brutal, enviándolo a rodar contra una pared de roca. Cállate, Celdris. Esto está más allá de ti. Pero su hermano menor, sangrando y con los ojos inyectados de furia, se levantó tambaleante. No me subestimes, ni tú ni ese monstruo. El poder del rey demonio se concentró en su espada, creando un corte capaz de desgarrar el cielo. El rugido de Kamish. En ese instante, Kamish desplegó sus alas negras y lanzó un rugido que sacudió todo Britannia. Un mar de fuego oscuro cayó desde el cielo, incinerando montañas a kilómetros de distancia. Diane y King miraban horrorizados desde la lejanía. Esto no es una pelea, es el fin del mundo. Dijo King, con la voz temblorosa. Van apretó los dientes, sin poder apartar la vista del espectáculo. Ese tal Sun Jinwoo está jugando en una liga que ni siquiera Meliodas había mostrado. Choque de titanes. La espada de Celdris bajó con un tajo devastador. El rugido de Kamish cayó sobre el campo.
Y al mismo tiempo, Meliodas concentró todo su poder en un Counter Vanish, absorbiendo parte del ataque de Jinwoo para devolverlo. La colisión fue tan brutal que el horizonte mismo pareció curvarse. El suelo se abrió, los ríos se evaporaron, y el cielo se partió en dos. Un lado rojo como la sangre, el otro cubierto por un velo negro de sombras. Elizabeth gritó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, deténganse. Britannia no resistirá. Pero las palabras de la princesa no alcanzaban a ninguno de los tres. En ese momento, ya no eran hombres ni demonios. Eran reyes peleando por la supremacía. El precio de la supremacía. El mundo entero temblaba con cada choque. El suelo se había convertido en un páramo quebrado, el cielo era un lienzo de fuego y sombras. En medio de esa catástrofe, Meliodas y Sun Jinwoo intercambiaban golpes a una velocidad imposible de seguir para un ojo humano. Los Vaine contra las dagas negras. Aura demoníaca contra energía de las sombras. Cada choque liberaba ondas de destrucción que se expandían como tsunamis de magia. Zeldris, al límite Zeldris trataba de mantenerse en la pelea, lanzando cortes imbuidos con el poder del rey demonio. Pero, entre los contraataques de Meliodas y la presión del ejército de sombras, su cuerpo ya no respondía. Cayó de rodillas, escutiendo sangre, su espada temblando en su mano. TCH, maldición, ni siquiera puedo seguirles el ritmo. Una sombra gigantesca, la forma colosal de Ibris, se erguía frente a él, bloqueando su camino. Los ojos rojos del caballero sombrío lo miraban como si lo estuvieran juzgando. Zeldris comprendió en silencio que había dejado de ser protagonista en ese escenario. Ahora, la batalla era entre dos reyes. Meliodas desatado, Enoch. Rugió Meliodas, liberando toda su forma demoníaca. Su piel se cubrió de marcas negras, sus ojos brillaron como brasas, y sus alas demoníacas se desplegaron, creando un torbellino de energía oscura. Elizabeth gritó su nombre desde la distancia, pero Meliodas ya estaba demasiado hundido en la batalla para escucharla. No me importa quién seas, dijo, su voz distorsionada por la energía. No dejaré que alguien como tú pise Britannia. Concentró todo su poder en un ataque único. Trillón Dark. Una lluvia de espadas oscuras descendió del cielo, miles de filos dirigidos hacia Jinwoo y su ejército. El monarca responde, pero Sun Jinwoo no retrocedió. Alzó la mano, y su ejército de sombras se extendió como un océano. Caballeros, bestias, dragones y gigantes de sombras se alzaron para interceptar la lluvia de espadas. El choque fue devastador. Un cataclismo que convirtió bosques en cenizas y montañas en polvo. En el centro de todo, Jinwoo caminaba imperturbable, las dagas girando en sus manos. Un ataque digno de un rey, murmuró con frialdad. Pero yo también soy un rey. A su lado, Kamish rugió, liberando un pilar de fuego negro hacia el cielo que devoró cientos de las espadas demoníacas de Meliodas. El momento decisivo, los dos se encontraron en el centro del campo de batalla, sus armas chocando con tal fuerza que el tiempo pareció detenerse. Sombras y fuego negro contra oscuridad demoníaca pura. Un destello cegador iluminó Britannia. Cuando la luz se disipó, Meliodas y Jinwoo estaban frente a frente, ambos sangrando, ambos sonriendo con furia contenida. Elizabeth gritó. Deténganse, los dos morirán. Pero ni Jinwoo ni Meliodas podían detenerse ya. Cada golpe era un juramento. Cada herida, una declaración de supremacía. El verdadero combate apenas comenzaba. El rugido de dos reyes. El aire se volvió irrespirable. Cada golpe entre Sun Jinwoo y Meliodas era como el choque de dos mundos. El cielo rugía, desgarrado por relámpagos negros y grietas dimensionales. La tierra se partía en cráteres interminables. Ni siquiera los 7 pecados capitales podían acercarse. Diane sostenía a Elizabeth, mientras Van apretaba los dientes con frustración. Mierda, no podemos ni intervenir. Gruñó Van. No es una pelea de hombres comunes, agregó Kim, sudando frío. Es la lucha de dos soberanos. Jinwoo libera más allá de lo humano. Sun Jinwoo movió la daga Kamish Sword con un gesto amplio, liberando un torrente de fuego negro que se expandió como un océano de llamas. A su alrededor, sus sombras luchaban contra el ejército de oscuridad que Meliodas había invocado de su propio poder demoníaco. Pero Jinwoo no se conformó. Alzó la mano y pronunció. Arise. Decenas de sombras nuevas emergieron de los cadáveres demoníacos creados por Meliodas mismo. Criaturas oscuras convertidas en soldados de Jinwoo. El cazador sonrió con frialdad. Tu propio poder ahora me pertenece. Los ojos de Meliodas se abrieron con furia. ¿Qué demonios hiciste? El contraataque del hijo del rey demonio. Meliodas rugió, expandiendo su poder a su máximo límite.
El símbolo del clan demonio brilló en su frente, y su aura se volvió tan densa que las sombras de Jinwoo empezaron a temblar. Trillion Dark. Exclamó, multiplicando las espadas oscuras en una tormenta incontrolable, más vasta y feroz que antes. Pero esta vez no las lanzó de inmediato. Las comprimió todas en un único filo, una espada colosal de oscuridad pura. La levantó por encima de su cabeza, dispuesto a acabar con todo en un solo golpe. El propio Zeldris, todavía arrodillado, palideció. Ese ataque, ni siquiera yo lo había visto. Choque de supremacías. Jinwoo entrecerró los ojos. El aire se llenó de presión al punto que los pecados sintieron que iban a ser aplastados. Con un gesto, extendió ambos brazos. Kamish rugió detrás de él, y las sombras formaron un círculo de runas negras alrededor de su cuerpo. Era su máximo recurso. El poder del monarca condensado en un núcleo oscuro. Si quieres apostar todo en un golpe, susurró Jinwoo. Yo también lo haré. Ambos se lanzaron al mismo tiempo. La espada de oscuridad de Meliodas descendió como un juicio divino. El núcleo de sombras de Jinwoo estalló como una estrella negra. El impacto fue tan grande que todo Britannia tembló. Bosques se borraron, ríos se evaporaron, y una onda expansiva alcanzó hasta Camelot. La visión de un tercero en un rincón lejano, oculta entre portales mágicos, Merlín observaba con sus ojos brillando de fascinación. Esto, susurró, no es magia ni demonio, es algo completamente distinto. Su mirada se clavó en Jinwoo. Un ser que puede dominar la misma esencia de la muerte, no es un enemigo que podamos tratar a la ligera. Mientras tanto, en las profundidades del purgatorio, el rey demonio abrió un ojo. Había sentido el choque. Y una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. Así que, otro rey ha aparecido. El campo de batalla se envolvió en humo y silencio. Cuando la bruma comenzó a despejarse, solo dos siluetas seguían de pie, pero una de ellas estaba arrodillada. El monarca en pie. El silencio posterior al cataclismo era tan absoluto que incluso el viento había desaparecido. Las ruinas del campo de batalla humeaban, convertidas en cenizas y cráteres interminables. De entre la nube de polvo, dos figuras emergieron. Meliodas estaba arrodillado, con la espada rota en su mano. Su cuerpo temblaba, cubierto de heridas que ardían con la energía oscura aún inestable. Aún así, sus ojos brillaban con furia y orgullo. Frente a él, erguido como una sombra implacable, estaba Sun Jinwoo. Su manto de oscuridad ondeaba, y su mirada era fría, como si nada de esto le costara. Resistes más de lo que esperaba. Murmuró Jinwoo. El orgullo del hijo del rey demonio Meliodas apretó los dientes, intentando incorporarse. Un hilo de sangre descendía por su frente, pero aún sonrió. No me subestimes, todavía no, he terminado. Se impulsó para lanzarse otra vez, pero su propio cuerpo lo traicionó. Cayó de rodillas, jadeando. Elizabeth corrió hacia él. Meliodas, basta. Si sigues forzando tu cuerpo, morirás. Los demás pecados capitales se movilizaron de inmediato. Van se puso frente a Meliodas, tensando su cuerpo como si fuera a protegerlo incluso contra Jinwoo. Oye, cazador, si quieres seguir peleando, tendrás que pasar por mí. Pero Jinwoo no levantó su daga. Simplemente observó, con un brillo de interés en sus ojos. El reconocimiento. Las sombras que aún se mantenían en pie rodearon a Jinwoo como un ejército invencible. Los pecados sintieron la diferencia abismal. Aunque Meliodas había luchado con todo, Jinwoo seguía con reservas. Tu poder, dijo Meliodas con voz ronca, mirando hacia arriba, no es de este mundo. Tampoco el tuyo. Respondió Jinwoo con calma. Por un instante, ambos se miraron sin hostilidad, como dos guerreros que entendían lo que significaba cargar un peso que los demás jamás comprenderían. La sombra de lo que viene antes de que nadie pudiera decir más, una grieta oscura se abrió en el cielo. De ella emergió una voz profunda, cargada de ecos demoníacos. Hijo mío, ¿quién es ese intruso que osa desafiarte? El rey demonio había extendido su conciencia desde el purgatorio. El aire se llenó de presión, incluso más sofocante que la batalla previa. Los ojos de Jinwoo brillaron. Por primera vez, sonrió con verdadero interés. Así que, tú eres el verdadero rey. Epílogo de la parte 8. Mientras el rey demonio intentaba manifestarse, un aura desconocida lo detuvo. Mientras el rey demonio intentaba manifestarse, un aura desconocida lo detuvo, proveniente de Jinwoo. Era el eco de los otros monarcas que habitaban dentro de él. Un enfrentamiento mayor se estaba gestando. No solo entre Jinwoo y Meliodas, sino entre el linaje demoníaco de Britannia y el legado de los monarcas de las sombras. El interés del rey demonio. El cielo de Britannia se partió en dos. Una sombra gigantesca emergía de la grieta, tan vasta que parecía cubrir toda la luz del sol.
Era una proyección del rey demonio, un reflejo de su verdadero ser desde el purgatorio. Los pecados capitales sintieron como sus cuerpos se volvían pesados, incapaces de respirar con normalidad. Elizabeth, abrazando a Meliodas herido, abrió los ojos aterrada. Es el rey demonio. El rey observa a Jinwoo. La sombra colosal descendió lentamente, y su voz hizo retumbar montañas enteras. Intruso, tus sombras no pertenecen a este mundo. ¿Quién eres tú, que portas un poder semejante al de un monarca? Jinwoo lo observó en silencio, con el mismo gesto frío y calculador que tenía ante todos sus enemigos. Sus sombras se agitaron alrededor suyo como bestias inquietas, respondiendo instintivamente al desafío. Soy Sun Jinwoo. Respondió, su voz firme y sin rastro de miedo. Y si preguntas quién soy, yo soy el monarca de las sombras. La presión del aire se intensificó al escuchar esas palabras. El rey demonio se inclinó un poco hacia él, como un titán evaluando a un insecto que, por primera vez, no parecía insignificante. Reclutamiento o destrucción. El rey demonio habló. Un poder semejante podría ser útil, mi hijo, Meliodas, es fuerte, pero incluso él no es suficiente para contener a los dioses de este mundo. Únete a mí, extranjero. Sé mi brazo derecho, y juntos reinaremos sobre Britania. Los pecados reaccionaron de inmediato. ¿Qué dices, bastardo gigante? Rugió Van, preparado para lanzarse contra aquella sombra intangible. Merlín, en cambio, se quedó en silencio, sus ojos calculadores brillando con interés. Pero Jinwoo sonrió. Una sonrisa fría, como una daga afilada. Yo no sirvo a nadie. Los monarcas, los gobernantes, los dioses, todos caen por igual ante mis sombras. La tierra tembló con su declaración. El choque de voluntades. El rey demonio gruñó, y su forma espectral se expandió, liberando un mar de oscuridad. Entonces eres una amenaza. Jinwoo alzó la mano, y tras él, cientos de guerreros de sombra emergieron uno por uno. Ygritte, Beru, Tank, Tusk, un ejército interminable que hizo estremecer incluso al mismo Meliodas. Merlín murmuró, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Un ejército de inmortales, y un rey que los gobierna. Esto supera a cualquier magia conocida. La batalla que se avecinaba no era entre un simple humano y un demonio, sino entre dos reyes. Los cielos rugieron, y el mundo entero de Britania contuvo el aliento. El rey demonio había marcado a Jinwoo como su enemigo. Pero también había revelado algo más. Que Jinwoo era considerado un igual. El equilibrio entre dioses, demonios y humanos estaba a punto de romperse. Y la pregunta que todos temían surgió en silencio. ¿Es Sun Jinwoo un salvador, o el próximo conquistador de Britania? Ecos de los dioses. El viento rugía como si Britania misma se resistiera a lo que estaba ocurriendo. De un lado, el rey demonio, su forma espectral dominando los cielos. Del otro, Sun Jinwoo, erguido, rodeado por un ejército de sombras cuya presencia oscurecía la tierra bajo sus pies. Meliodas, aún herido, miraba incrédulo. ¿Ese tipo, de verdad va a enfrentarse a mi padre? El intento de dominio. El rey demonio extendió su gigantesca mano oscura hacia Jinwoo. Tus sombras obedecen, porque así lo dicta la oscuridad. Y toda oscuridad, en este mundo o en cualquier otro, me pertenece a mí. La presión era aplastante. Las sombras de Jinwoo empezaron a agitarse violentamente, como si algo intentara arrancarlas de su control. Van gritó. Oye, no te dejes robar nada, grandulón. Pero Jinwoo permanecía firme, aunque sus ojos brillaban con un destello peligroso. ¿Controlar mis sombras? Dijo con voz baja, casi burlona. Inténtalo si puedes. En ese instante, liberó una oleada de poder tan oscura y abismal que incluso la proyección del rey demonio titubeó. Elizabeth se interpone de pronto, una luz cálida brotó detrás de los pecados. Elizabeth, temblando pero decidida, se adelantó y extendió las manos hacia Jinwoo. Espera. Gritó. Ese poder no es igual al de los demonios. Un aura dorada surgió de su cuerpo, envolviendo a Jinwoo por un instante. Y en ese momento, una voz femenina, serena pero imponente, resonó en el aire. Monarca de las sombras, tú no perteneces a los dioses ni a los demonios. El tiempo pareció detenerse. Jinwoo abrió los ojos sorprendido. Aquella voz no provenía de Elizabeth, sino de algo más allá. La diosa suprema hablaba a través de ella. La revelación. El rey demonio grunó. Tú otra vez, la diosa suprema, usando el cuerpo de Elizabeth como canal, continuó. Ese poder que portas, es un eco de mi creación.
La sombra eterna que separa a la luz del vacío. No eres un siervo del caos, ni de los demonios, eres la balanza que nunca debió existir en este mundo. Jinwoo apretó los puños. ¿La balanza? ¿Qué significa eso? Elizabeth cayó de rodillas, agotada, mientras la luz divina desaparecía. La diosa suprema se desvaneció, pero había dejado su marca. La atención de todos ahora estaba fija en Jinwoo. La ira del rey demonio el titán rugió con furia. No permitiré que otra fuerza se entrometa en mi guerra. Ni dioses, ni humanos, ni intrusos de otros mundos. Su proyección creció en tamaño, y el cielo mismo pareció oscurecerse hasta convertirse en un mar de tinieblas. Jinwoo lo miró, y por primera vez, dejó escapar una sonrisa desafiante. Entonces prueba a detenerme. Porque no soy un dios, ni un demonio. Yo soy, el cazador que derriba a todos por igual. Con un gesto de su mano, Ygritte, Beru, Tank, Tusk y miles de sombras avanzaron como una ola negra, elevando el choque inevitable. Melin, observando todo, no pudo contener su fascinación. La diosa suprema lo llamó balanza. Un poder que podría romper el ciclo eterno de luz y oscuridad en Britania. Meliodas, apretando los dientes, murmuró. Ese tipo, puede que sea más peligroso que mi propio padre. La guerra en Britania había cambiado para siempre. El monarca de las sombras ya no era un extraño.